Las referencias bibliográficas son un conjunto de datos que identifican las fuentes a las que se acude al realizar una investigación. Pueden aparecer al pie de página o al final del capítulo u obra. Es importante destacar la diferencia entre cita y referencia. El citar significa incluir en una obra o trabajo un texto ajeno ya publicado. Entre los materiales que se deben citar se encuentran las publicaciones periódicas, revistas, periódicos y libros. La cita textual es en la que se escribe literalmente lo que otro autor ha publicado. Cita textual corta. Se escribe entre comillas dobles y posee menos de 40 palabras. Con énfasis en el contenido. Cuando el autor, el año y la página se ponen al final entre paréntesis. Con énfasis en el autor. Escribiendo al inicio de la cita el autor y el año. Luego se escribe la cita entre comillas dobles y finalmente la página entre paréntesis. Con énfasis en el año. Se escribe primero el año, luego el autor, después la cita entre comillas dobles y finalmente la página entre paréntesis. Cita larga. En este tipo, la cita posee más de 40 palabras. Se escribe sin comillas dejando un margen izquierdo de 1.3 centímetros y no debe usarse el espaciado sencillo. Tipos de referencias. Libro. Debe contener apellido e iniciales del nombre del autor. Año de publicación. Escrita entre paréntesis. Título, el cual se escribe con itálicas. Edición. Después de la segunda edición, se debe abreviar con ed en minúsculas y entre paréntesis. Lugar de publicación y la editorial. Libro electrónico. Para escribir la referencia se sigue la misma estructura de los libros impresos, pero en este caso se usa la frase recuperado de, seguido de la URL del libro. En algunos casos, el libro u otros objetos digitales poseen un identificador llamado DOI, el cual es código alfanumérico único y permanente. Al generar la referencia con este identificador se cambia la URL por el DOI. Este permite no solo su identificación, sino también su ubicación incluso si el objeto digital cambia de URL. Tesis. Debe incluir apellido e iniciales del nombre o nombres. Año de publicación entre paréntesis. Título de la tesis en itálica junto con el grado académico. Nombre de la institución y lugar. Artículo de revista impresa. En caso de ser una revista científica, se escribe el autor, año de publicación, título del artículo, título de la revista, el volumen de la publicación, que se escribe en itálicas, y finalmente se añade el número o números de páginas. Si se trata de una revista no especializada, se mantiene el mismo formato, pero se agrega el mes de publicación. Artículo de revista electrónica. Compuesta por el autor. Año de publicación. Título del artículo. Título de la publicación. Volumen, con itálicas. Número de edición entre paréntesis y finalmente se usa la frase recuperado de seguida de la URL. En caso de que se tenga el identificador DOI de la revista, puede cambiarse este por el detalle de la URL. Artículo de periódico.
formada por el autor, fecha de publicación entre paréntesis, título del artículo, título del periódico y número de página. Si es periódico electrónico, se cambia el número de página por la frase recuperado el, seguido de la fecha y la URL. Recuerde algunos detalles para todos los tipos de referencias. Después del segundo renglón de cada referencia debe usarse sangría francesa, es decir, un margen de 1.3 centímetros. Se deben colocar alfabéticamente por apellidos de los autores, o si no los hay, por el título de la obra, excluyendo del título los artículos un, una, el o la. Es importante aclarar que las referencias bibliográficas contienen las fuentes citadas en la obra. A diferencia de la bibliografía, se señala solo las fuentes consultadas y no las citadas.